¿Te pasa que sabes lo que tenés que hacer pero igual no lo haces? ¿Que lo pensás 1000 veces y al final no avanzás? ¿O que cada vez que estás por dar un paso algo te frena? Capaz no es falta de ganas, capaz es miedo. Esto es Buscando Sentido, un espacio donde pienso en voz alta y trato de entender un poco mejor lo que me pasa. Hoy quiero hablar sobre el miedo, porque durante mucho tiempo pensé que el miedo era el problema, que si tenía miedo era porque no estaba listo o porque algo en mí estaba mal. Pero no sé, el otro día me lo replanteé y lo empecé a ver distinto. Escuché una frase que decía que cobardía no era tener miedo, sino paralizarse por el miedo o permitir que el miedo te frene. Para mí el miedo es una señal más que una orden, porque al final la cabeza no está para hacerte feliz, está para mantenerte vivo. Entonces, cualquier cosa nueva o cualquier cosa desconocida que no controlas te genera miedo. Y está bien, esto tiene todo el sentido del mundo. El tema es qué haces con eso. Porque si lo ignoras del todo, te podés mandar a cualquier cosa y terminar haciéndote daño. Pero si le haces caso siempre, no haces nada. Te quedas en la misma. Y creo que ahí está el punto. Entonces, a mí lo que me sirve es frenar un poco y preguntarme, ¿esto es peligro real o solo es incómodo? ¿Estoy evitando algo que en el fondo sé que me haría bien, que me sumaría para mi vida? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y si llega a pasar eso peor, ¿lo puedo soportar? ¿Puedo seguir igual? ¿Cómo lo solucionaría o qué haría en ese caso? Porque muchas veces no es peligro real, simplemente es incomodidad, es un cambio, es salir de tu zona de confort. Y he escuchado muchas veces que justamente es lo que hay que hacer para poder avanzar, avanzar hacia el éxito, entre comillas, ¿no? Entonces siento que el miedo aparece más cuando estás por salir de lo conocido que cuando realmente estás en peligro. Y es un poco raro, pero tiene sentido, porque salir de la zona de confort también es perder un poco, en cierto punto, quién sos hoy. Es salir un poco de tu identidad, salir de ese personaje que tenés armado para estar bien, que te protege. Entonces, no sé, por ejemplo, ni siquiera tiene que ser algo wow. En cosas simples, por ejemplo, hablar en público te da miedo, tomar más responsabilidades te da miedo, poner límites te da miedo, cambiar hábitos también dan miedo. Y no porque te vaya a pasar algo grave, sino porque te cambia, porque dejarías de ser quien sos hasta ese momento y harías algo nuevo, algo que generalmente no está hoy, por lo menos, naturalizado en vos. Por ejemplo, lo que hablaba hace unos capítulos, en mi caso, vengo construyendo una identidad
y de repente se me presenta la posibilidad de ser esa persona que estoy construyendo y aparece el miedo, porque no sé si estoy listo, si estoy preparado todavía, no sé si me va a salir bien, en una de esas termino perdiendo todo, no sé, aparecen muchos miedos que en realidad no es real, no es un peligro real, es simplemente esos miedos. Y la cuestión acá es, ¿qué haces con ese miedo? Si seguís igual o te frenás. ¿Y qué pasa cuando el miedo te paraliza? Pasa que no avanzás, pero no porque no puedas, sino porque tu cuerpo cree que está en peligro y entonces te quedas quieto. Y el problema no es ese momento. El problema es que si lo evitas muchas veces, tu cabeza aprende que eso es peligro y cada vez te va a frenar antes. Ahora, no intentes ser valiente de golpe, porque no funciona así. En principio, baja la exigencia, hace algo mínimo, un paso ridículamente chico, porque salir de la parálisis no es un salto, es un movimiento, aunque sea mínimo. La parálisis no se rompe con motivación, se rompe con movimiento. El otro día escuché, no sé si es una técnica o qué, pero escuché el término de la escalera del miedo, que hablaba justamente de esto, que muchas veces queremos pasar de no hacer nada a hacer todo de golpe. Y ahí justamente es donde más te bloqueas. Entonces, en vez de intentar hacerlo de una, la idea de la escalera del miedo sería ir de a poco, subir un escalón a la vez, un escalón nada más. Por ejemplo, el miedo que aparece en las relaciones. Cuando alguien viene de experiencias difíciles, donde no se sintió cuidado, donde hubo dolor, donde confiar salió caro, cuando aparece algo nuevo, no aparece solo la posibilidad de algo lindo, aparece el miedo, miedo a que se repita, miedo a abrirse, miedo a confiar nuevamente. Y muchas veces eso no se ve como miedo, se ve como distancia, como frialdad, como no quiero nada serio. Pero en el fondo no es que no quiere, es que no puede todavía. Y ahí es donde el miedo no te está frenando de algo malo, te está tratando de proteger. El problema es que si le haces caso siempre, también te aleja de lo que sí podría ser distinto. Entonces, no sé, capaz no se trata de forzarse a confiar de golpe, pero sí ir de a poco, de no cerrarse del todo, de dar pequeños pasos. Y ahí viene el ejemplo de la escalera. Por ejemplo, el primer escalón sería volver a hablar con alguien sin cerrarse de entrada. El segundo escalón sería aceptar una salida tranqui, sin presión. El tercer escalón, empezar a contar algo personal, algo chico. El cuarto escalón, permitirse sentir sin bloquear todo por el miedo. El quinto escalón, construir algo de a poco, sin apurarse. Entonces no es confiar de golpe, es volver a confiar de a poco, paso a paso. En mi caso, por ejemplo, que sería más asociado al trabajo, a, a la responsabilidad, sería el primer paso, hacer bien una tarea, aunque nadie lo mire. Es después tomar una pequeña decisión, después decirle algo a alguien o aunque te incomode,
después hacerte cargo de un problema, después pararte como alguien que lidera. Bien, el liderazgo no aparece de golpe, se practica, se construye. Y lo mismo pasa con los hábitos, por ejemplo. En esta escalera el primer paso o el primer escalón sería 5 minutos de algo. Después sostenerlo 2 o 3 días. El tercer escalón, subir un poco la exigencia. El cuarto, hacerlo incluso sin ganas. Después que pase a ser parte de tu identidad. Y así vas construyendo los hábitos, vas construyendo tu identidad. No es disciplina. Al principio es solo no fallarte simplemente. Y esto lo podés aplicar a cualquier cosa. No hace falta hacer un cambio gigante. Podés pensar en escalones, ya sea en relaciones, en el trabajo, en hábitos. Siempre es lo mismo. No saltas, subís de a poco, lo vas construyendo. El miedo no se supera, se atraviesa en pasos chicos. Porque el miedo no creo que se vaya antes de, creo que se va después de hacerlo, después de avanzar un poco. Y cada vez que haces eso, lo que antes parecía imposible, empieza a ser normal. No porque cambió el mundo, cambió el entorno, sino porque cambiaste vos, te animaste, saliste de tu zona de confort. Entonces, no sé, yo lo veo así. Tener miedo es totalmente normal. El tema es no dejar que el miedo decida todo por vos o no tomar decisiones desde el miedo. Porque si cada vez que aparece te frena, vas a vivir siempre en lo mismo. Capaz no se trata de no querer tener miedo. Se trata de avanzar un poco, aunque el miedo esté ahí. Y no tengo claro cómo se hace, pero sé que quedarse quieto no es la respuesta, por lo menos para mí. Bueno, esto fue Buscando Sentido.